Bueno, vamos a hablar del aparato respiratorio, la anatomía, dentro de lo que hace referencia en quinto año. Es importante saber y repasar si los aspectos funcionales de la anatomía respiratoria, ¿sí? En función de que vamos a ver manejo de las vías aéreas y vamos a ver todas las afecciones que puede sufrir la vía aérea, ¿sí? En el transcurso de las diferentes patologías y también de las intervenciones. Sabemos que el aparato respiratorio está formado por la cavidad nasal, ¿sí? Por la faringe, ¿sí? Por la laringe, que es esto que está acá, tráquea, los bronquios, obviamente los pulmones y la pleura que envuelve, y además de los vasos, ¿sí? Que van a transportar la sangre desoxigenada y oxigenada hacia el corazón y desde el corazón. Cuando hablamos de la cavidad nasal, hablamos del primer segmento del sistema respiratorio, o sea, el aparato respiratorio, en el cual vamos a describir sus paredes, vamos a describir unas cavidades que son de alguna manera complementarias y obviamente las funciones que presenta la misma. El cráneo, sabemos que es una caja ósea que de alguna forma tiene como principal función contener al encéfalo, y tiene dos porciones, una parte superior, denominada calvaria, y una parte inferior o base, ¿sí? En esa base se encuentra el macizo facial que corresponde a la cara. Diferenciamos estos elementos porque los reparos anatómicos que delimitan la cavidad como se dice, nasal, justamente involucran huesos tanto del cráneo como de la cara. Entonces tenemos ahí una línea, ¿sí? Que es lo que va a dividir de alguna manera lo que sería calvaria, ¿sí? De base, que se inicia, ¿sí? A la altura de la glabela, pasa por encima del arco cigomático, ¿sí? Y se dirige hacia la protuberancia occipital externa. Todo lo que está por encima sabemos que es calvaria, todo lo que está por debajo es base. A su vez, tenemos un ángulo, ¿sí? Que lo que hace es justamente en esa base indicarme todo lo que corresponde a cara y lo que es base propiamente dicho. Ese ángulo denominado esfenoidal o Virchow-Hecker tiene dos planos, un plano horizontal que corresponde a la sutura nasofrontal hasta el canal óptico y un plano oblicuo que se dirige hacia el agujero magno desde el canal óptico. Ese ángulo esfenoidal consta aproximadamente de 130 a 135 grados, ¿sí? Entonces vemos acá, ¿sí? Sutura nasofrontal, este es el plano horizontal, que va hasta el conducto óptico, ¿sí? Que se encuentra en el espesor de la cara superior del cuerpo del esfenoides, y desde ahí hacia, ¿sí? El agujero magno, el plano oblicuo. Esto me dibuja un ángulo de 135 grados aproximadamente, y todo lo que se encuentra por delante corresponde a el macizo facial. A su vez, el macizo facial tiene para su descripción, dos partes óseas importantes, el maxilar superior y el maxilar inferior. El maxilar inferior constituido por la mandíbula y el maxilar superior por 13 huesos, como ser, ¿sí? Los pares laterales, maxilares, lagrimales, palatinos, nasales inferiores, conchas nasales inferiores, huesos nasales y cigomático, y uno impar y medio sumamente importante, que es el vómer. Lo que podemos observar acá, obviamente el maxilar, el hueso cigomático, ¿sí? Que corresponde nuevamente al hueso de la cara, el hueso nasal, el hueso lagrimal, ¿sí? Esto que nosotros vemos acá en el medio es el vómer, ¿sí? Y la concha nasal inferior, como parte constitutiva de los huesos que también van a formar, van a tener relación con la cavidad nasal. Dentro de los huesos del cráneo tenemos los huesos impares y medios, como son el frontal, el moidal, el esfenoides y occipital, y los pares y laterales tienen que ver con el parietal y el temporal. O sea, tenemos frontal, ¿sí? Occipital, esto nosotros vemos en esta parte, perdón, que sería el esfenoides, ¿sí? Y después vemos dos huesos pares, como ser el parietal y obviamente el temporal. La cavidad nasal propiamente dicha, ya vamos a estudiar un poquito más lo que tiene que ver con el hueso etmoides, que corresponde justamente a huesos del cráneo. La cavidad nasal está formada por paredes, ¿sí? Por un esqueleto cartilaginoso, por mucosa y obviamente por senos, ¿sí? Denominados paranasales. En las paredes, nosotros podemos dividir a las paredes en pared lateral, medial, superior e inferior, ¿sí? La pared lateral está formada justamente, ¿sí?
por las masas laterales del hueso etmoides, ¿sí? En las cuales se encuentran las conchas nasales superiores e inferiores e implantado inclusive la concha nasal inferior. Los espacios que existen entre estos cornetes o conchas se denominan meatos nasales, que tienen singular importancia. La pared medial va a estar formada justamente por la lámina perpendicular del etmoides, la pared superior por la lámina horizontal del etmoides, lámina cribosa, y la pared inferior de la cavidad nasal va a estar formada anteriormente por el maxilar, por la apófisis palatina del maxilar y posteriormente por la apófisis horizontal del palatino. Obviamente que las cavidades nasales van a tener una cavidad, orificios anteriores, ¿sí? Que desembocan en las narinas, y posteriores que la van a comunicar con la rinofaringe, ¿sí? A través de los espacios denominados coanas. Esto que nosotros vemos acá es el hueso etmoides, es un hueso, ¿sí? Impar, medio, ¿sí? Del cráneo, no de la cara, del cráneo, y como sus partes los indica, tiene obviamente una lámina sagital dividida en dos etapas, ¿sí? La lámina perpendicular y la pista gali, ¿sí? Que ya es endocranial. Tenemos una lámina horizontal que corresponde a la lámina cribosa y tenemos las masas laterales pares, ¿sí? En el cual se encuentran, ¿sí? Los cornetes nasales superior, medio e implantado en inferior. Los espacios entre cada uno se denominan meatos. En el espesor de las, digamos, de las masas laterales del etmoides, vamos a encontrar que tenemos, digamos, unos espacios que son los senos paranasales, en este caso etmoidales y frontales. Simplemente, y a modo de ubicación, tenemos que tener presente que esto que está acá, ¿sí? Es la cavidad nasal. Esto que está acá es la cavidad nasal. Esto nosotros vemos acá, ya sería la cavidad orbitaria. Y obviamente que lo que está por debajo ya sería la cavidad, ¿sí? Bucal. Y lo que está por arriba, ¿sí? Es la cavidad cerebral. Ahora tenemos el cerebro, los ojos, ¿sí? La cavidad nasal, y obviamente acá la cavidad oral, ¿sí? O bucal, si se quiere, ¿no? Para que tengamos una serie de ubicaciones. Por lo tanto, ¿sí? Las masas laterales del etmoide, ¿sí? Constituyen, ¿sí? O mejor dicho, el hueso etmoide constituye un elemento realmente medular en la estructura ósea de la cavidad nasal. La lámina perpendicular, ¿sí? Constituye la pared medial de la cavidad nasal. La lámina horizontal, representada por la lámina cribosa, la pared superior. Sabemos que acá se encuentra en el olfatorio, que justamente por la lámina cribosa deja de salir sus filetes nerviosos, que van a tener funciones sensitivas y sensoriales, ¿sí? La pared, o sea, las masas laterales, ¿sí? Conforman la pared lateral de las cavidades nasales, donde tenemos las prolongaciones, que son las conchas nasales superior, media e inferior, y sus respectivos espacios, ¿sí? Que corresponden a los meatos. Y abajo en el piso vamos a tener por delante a la apófisis palatina del maxilar y posteriormente a la apófisis horizontal del palatino, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se cierra esta cavidad en la parte medial de una forma complementaria entre el vómer, la lámina perpendicular y el cornete nasal y cartílago nasal medio o tabique nasal medio. A su vez, no solamente la cavidad nasal presenta paredes óseas, sino que también presenta, obviamente, paredes cartilaginosas que complementan la función de la cavidad nasal. Tenemos un tabique nasal medio, tenemos tabiques laterales y alares. Desde un punto de vista funcional, acá nosotros tenemos, ¿sí? Los cartílagos alares, ¿sí? Y lo que serían, ¿sí? Los cartílagos laterales, ¿sí? Cartílagos laterales, Cartílagos laterales, cartílagos alares, que vamos a tener obviamente un pilar lateral y un pilar medial, que van a conformar justamente la prolongación justamente del hueso nasal, hacia adelante y hacia abajo. Y
tenemos en esta parte media, ¿sí?, el cartílago del septo, o el cartílago, de alguna manera, ¿cómo se dice?, medial. Acá vemos el cartílago, ¿sí?, septal o medial, ¿sí?, el pilar lateral y el pilar medial del cartílago del ala mayor, más acá tenemos obviamente un cartílago, ¿sí?, del ala menor, tenemos el cartílago ala menor, ¿sí? Entonces, los cartílagos alares pueden ser mayor o menor, y a su vez el mayor tiene disposición, ¿sí?, que contornea para formar justamente las fosas o las narinas. A su vez, la mucosa, ¿sí?, lo que va a hacer es disponerse a cerrar, mejor dicho, a contornear todo el esquema del etmoides, ¿sí? Es decir, lo que hace básicamente la mucosa, ¿sí?, es contornear esta situación, ¿sí?, contornear todos los relieves, inclusive, ¿sí?, tiene una contigüidad con las celdillas que se encuentran en las masas laterales, no ocluye, no lo hace, ¿sí?, sino que tapiza por dentro a todos esos espacios, y esta mucosa es indispensable ya que tiene contigüidad con la parte interna, y sabemos que cuando esta mucosa presenta inflamación, por contigüidad, esto se afecta y nos da la famosa patología que es la sinusitis, ¿sí? Entonces, las características justamente de la mucosa nasal es que de alguna manera me va a permitir contigüidad, ¿sí?, con los senos paranasales. Ya dijimos anteriormente que teníamos paredes que desembocaban las narinas y las coanas por delante y por atrás. Hablamos de que los meatos son los espacios que existen entre los diferentes cornetes nasales, superior, medio e inferior. También tenemos obviamente meatos inferior, medio y superior, ¿sí? Y lo más importante obviamente es el hiato semilunar, ¿sí?, ya creo que el año pasado lo habíamos hablado, en el cual van a desembocar varios senos paranasales. En el seno, en el meato superior también van a desembocar, ¿sí?, celdillas etmoidales, y cabe aclarar que acá en el inferior también van a desembocar, ¿sí?, partes del seno maxilar, ¿sí? El seno maxilar también va a generar, ¿cómo se dice?, salida, parte de sus conductos de senos. Entonces tenemos acá, obviamente, el cornete nasal medio, superior, ¿sí?, e inferior, con sus respectivos meatos, ¿sí?, a partir del cual, insisto, ¿sí?, da contigüidad con los diferentes senos, ¿sí?, o espacios que se encuentran entre los huesos a través de su mucosa, ¿sí? Bueno, el hiato semilunar, ¿sí?, tiene singular importancia porque va a dar salida a orificios de las celdas etmoidales frontal y maxilar. Quiere decir que en el seno etmoidal, ¿sí?, el seno frontal parte del seno etmoidal y maxilar van a drenar esa zona, es decir, la comunicación, ¿sí?, que vamos a tener, nos indica que justamente en esta parte, ¿sí?, del seno, digamos, del hiato semilunar, celdillas etmoidales, celdillas frontales e inclusive celdillas maxilares, ¿sí?, se van a comunicar con la cavidad nasal por medio del hiato semilunar. Y eso, ¿sí?, le da singular importancia a esa estructura. Muy bien. La concha nasal media, obviamente que va a dividirme, ¿sí?, me va a formar el famoso surco olfatorio que me divide a la cavidad nasal en dos categorías o estructuras funcionantes diferentes. Una superior, que es la olfatoria, y otra inferior, que es la respiratoria, ¿sí? Entonces, la corneta nasal medio me determina que lo que está por debajo tiene función, obviamente, respiratoria, ¿sí?, y lo que está por arriba, la función odorífera, ¿sí?, que se encarga justamente, u olfatoria, de reconocer los diferentes olores, aparte de informarnos acerca de la temperatura que presenta el aire, ¿no? ¿Sí? Podemos identificarlo. Ahí vemos la corriente de aire, ¿sí?, que al ingresar, la parte superior se dirige justamente donde está, ¿sí?,
bulbo del primer par craneal, y el resto se dirige, ¿sí?, hacia la faringe para continuar su camino por la laringe y generar justamente el flujo aéreo para la respiración. Tenemos diferentes morfologías, ¿sí?, entre la unión cartilaginosa y ósea, ¿sí?, que podría condicionar, ¿sí?, la predominancia de el piso olfatorio o el piso, ¿sí?, respiratorio. Los senos paranasales, como dijimos, son espacios o divertículos anexos a las fosas nasales, ¿sí? También dijimos que la mucosa nasal presenta contigüidad, es decir, que no ocluye, ¿sí?, los diferentes orificios que comunican los huesos etmoidales, esfenoidales, maxilares con la cavidad nasal. ¿Cuáles son las funciones de dicho seno? Obviamente reserva de aire, ¿sí?, y obviamente es una zona en donde se puede ampliar la emisión del sonido laríngeo. Cuando hablamos de sonido laríngeo, hacemos referencia, ¿sí?, al sonido, obviamente, que se emite por las cuerdas vocales, no al lenguaje articulado propiamente dicho. Lo que explica que muchas veces las sinusitis o las congestiones de la mucosa nasal, ¿sí?, la resonancia de la voz disminuye. Tenemos el seno etmoidal, ¿sí? Recordemos que el seno etmoidal se encuentra en las masas laterales, ¿sí?, en las masas laterales del etmoides, ¿sí?, en las masas laterales del etmoides, en el cual tenemos de 8 a 10 hemiceldillas, ¿sí?, y la de la extremidad anterior desembocan en el meato nasal medio, específicamente en el hiato semilunar. Sin embargo, las más posteriores van a desembocar en el meato nasal superior, ¿sí? Como podemos ver acá, ¿sí?, nosotros ya tenemos acá las celdillas etmoidales, ¿sí?, posteriores, fíjense que van a desembocar en el meato superior. Sin embargo, las primeras, ¿sí?, celdillas etmoidales, perdón, van a ir desembocando, ¿sí?, en la porción nasal media, ¿sí?, específicamente en la región del seno, del hiato semilunar. Ahí van a ir desembocando. Esta es otra estructura que nos muestra justamente las masas laterales del etmoides, ¿sí?, con las respectivas celdillas. Y como podemos ver, fíjense que las celdillas anteriores desembocan la mayoría, ¿sí?, en la región del meato medio, específicamente en el hiato semilunar, ¿sí?, y tenemos las celdillas obviamente posteriores que desembocan más arriba de la concha del cornete nasal medio, es decir, en el meato superior. El seno frontal es uno de los senos más desarrollados, ¿sí?, se dirige obviamente hacia la parte lateral, hacia la escama del frontal, inclusive hacia atrás hacia el etmoide, y ya vimos que va a desembocar en el meato nasal medio. Entonces acá tenemos el seno frontal, que ocupa el espesor de la escama del frontal. Lo que vemos en verde tiene que ver más con el etmoides, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí?, en las imágenes de anatomía, ¿sí?, el seno frontal. El seno esfenoidal, que se encuentra en el espesor del cuerpo, ¿sí? Acá tenemos la silla turca, las apófisis clinoides posterior, anterior, y encontramos que en el medio, ¿sí?, del cuerpo, desembocando posteriormente la cavidad nasal, se encuentra justamente, ¿sí?, el seno esfenoidal, que desemboca en la cavidad nasal. Algunas literaturas hablan del piso medio, otro del piso inferior de la cavidad nasal. Muy bien, entonces acá vemos la comunicación de los diferentes senos, ¿sí?, con las cavidades nasales, teniendo en cuenta que esto que está acá, ¿sí?, es el meato nasal medio, ¿sí?, meato nasal superior, donde se invoca también digamos, el seno esfenoidal y las celdillas posteriores etmoidales, y inferiormente, ¿sí?, inferiormente se encuentra la salida también del meato nasal inferior, que corresponde al maxilar, ¿sí? Es decir, el maxilar desemboca también en el meato nasal inferior. El seno maxilar ocupa el espesor, obviamente, del hueso maxilar, ¿sí?, y tenía un segmento superior que descendía, ¿sí?, en la parte media, en el meato nasal medio, y el segmento inferior, como dijimos anteriormente, que se va en el meato nasal inferior. Vamos a ver acá, es el seno obviamente frontal, ¿sí?, y el seno esfenoidal. Esto que vemos acá es el cartílago,
¿sí? O septo medio. ¿Ah? Entonces acá estamos viendo la pared lateral, ¿sí? De la cavidad nasal. Entonces, ustedes recuerden que tenemos, ¿sí? Al etmoides con sus masas laterales, ¿sí? Y por debajo, obviamente, el maxilar. Estamos viendo esta pared ahora, ¿sí? Esta pared. Entonces, acá tenemos el cornete nasal superior, medio e inferior, ¿sí? Y esto lo estamos viendo acá. El hueso etmoides, ¿sí? Con su cornete nasal superior, medio, y obviamente el hueso aparte, que es el cornete nasal inferior articulado con el etmoides. Perdón, sí, con el etmoides, con el maxilar y con el palatino. Y lo que vemos acá es el piso de la cavidad nasal formado, lo que se denomina paladar duro, formado anteriormente por la apófisis palatina del maxilar, que es esto que está acá, y por la lámina horizontal del palatino. ¿Sí? Entonces estamos viendo el piso y la pared lateral, claramente, ¿no? ¿Sí? La pared lateral, ¿sí? Y el piso de la cavidad nasal. En este segmento podemos ver el hueso impar, ¿sí? de la cara, que es el vómer, ¿sí? Este es el vómer, articulado con palatino, con maxilar, con el efenoide, superiormente con la lámina, ¿sí? Perpendicular del etmoides. Y fíjense que están complementados ambos dos, ¿sí? Por el septum medio, ¿sí? Cartílago del septo o el septo medio, ¿sí? Este es el famoso cartílago, ¿sí? Nasal, que lo que hace es complementar para cerrar la pared medial de la cavidad nasal. Muy bien. Entonces acá vemos de vuelta la cavidad nasal, ¿sí? Vemos los cornetes, ¿sí? Seno maxilar, ¿eh? Acá estaría obviamente el piso. Todo esto es obviamente cavidad nasal, ¿eh? También se puede ver el bulbo olfatorio. Ahí tenemos nuevamente el hiato semilunar, ¿sí? Con la salida, ¿sí? De los diferentes senos, tanto frontal, ¿sí? Etmoidal, y vemos que el seno esfenoidal, alguna bibliografía hablan de que desemboca en el superior y otros en el medio. Diríamos en el meato nasal superior, y otros hablan de que desemboca en el meato nasal medio. Seno maxilar, ¿sí? Ahí vemos un poquito más desestructurado, ¿sí? La parte del meato nasal medio, ¿sí? Donde encontramos el hiato semilunar, ¿sí? Que es la confluencia de los diferentes senos que van a desembocar en el cuerpo de la cavidad nasal. Muy bien.